Bueno, hemos comenzado a grabar la clase. Buenas noches a todos y todas las que están presentes en esta tercera clase de la tecnicatura, perdón, de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana de la UGR en la materia de Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana. Vamos a comenzar a hablar. Hoy habíamos quedado, ya le había presentado la diapositiva de la clase pasada, pero antes de arrancar me gustaría escucharlos a ustedes, a ver si les quedó alguna duda de la clase anterior, o si tienen alguna consulta, y si no, arrancamos con la clase de hoy. No hay dudas. Bien, ahí tenemos la primera diapositiva. En la clase anterior nosotros habíamos establecido una evolución del concepto de seguridad y habíamos establecido que fue evolucionando de la mano o a la par de los procesos sociales que se fueron dando en el mundo. Cómo se entendía la seguridad y en manos de quién estaba y a quién iba dirigida, y las herramientas y las fuerzas con las que se intentaba brindar esa seguridad fueron modificándose de acuerdo a los tiempos históricos y de acuerdo a los movimientos sociales. Habíamos llegado a que en la actualidad está plenamente casi en su totalidad afianzado el concepto de seguridad hemisférica, y que está totalmente fuerte el concepto de seguridad humana, y dentro de ese concepto de seguridad humana, lo que antes era conceptualizado como la totalidad de la seguridad, hoy es una parte del concepto de seguridad humana, que es el concepto de seguridad ciudadana. Dijimos que el ciudadano, para sentirse seguro, necesita tener satisfechas todas sus necesidades básicas, y ahí va de la mano relacionado el concepto de el delito complejo o de la seguridad compleja. Habíamos llegado a decir que hoy el centro del objetivo de la seguridad es el ciudadano, y el Estado es el responsable con todas sus herramientas y en conjunto con la sociedad y con las organizaciones intermedias de brindar todo lo necesario para que el ser humano se sienta satisfecho. Dijimos que se diferenciaba el rol de las Fuerzas Armadas de la Fuerza de Seguridad. La Fuerza de Seguridad con unas obligaciones hacia el interior, y las Fuerzas Armadas con una obligación hacia el exterior. También dijimos que si bien eso había quedado bien afianzado, bien firme, en el último decenio, Latinoamérica en particular, le ha otorgado o ha intentado eh, darle una participación más activa a las Fuerzas Armadas, o por lo menos se ha discutido en los países el rol de las Fuerzas Armadas con respecto a los nuevos delitos o a las nuevas violencias. Hemos visto que se ha complejizado el delito en Latinoamérica, que la violencia ha crecido, que las tasas de homicidios han aumentado, y bueno, los cuadros políticos de cada país han, no todos, pero han intentado, algunos lo han hecho, darle funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas nuevamente. En la mayoría de los países de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas cumplen actualmente un rol de acompañamiento social. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno. En la primera diapositiva de esta semana, ustedes tienen ahí una frase o una idea o una conclusión de Berta García Gallego, uno de los textos que ustedes tienen para leer, que define a la politización como el proceso mediante el cual las fuerzas del Estado asumen el papel de actores políticos corporativos.
La, la pregunta que está ahí era para empezar a discutir con ustedes si ustedes consideran que existe algún peligro en que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad militen activamente en el ámbito político en cada país. O si conocen de experiencias que han tenido en sus países o de otros, donde el ejército, la Fuerza Armada, todo lo que son Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad Interiores han actuado o actúan políticamente. Bien. No, desconocen o no tienen ganas de hablar hoy de un fenómeno que se está dando en todas las clases. Profesor, Bien. bueno, ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Daniel? Daniel, Decime. bien, a mi parecer no sería un peligro que las fuerzas de seguridad militen políticamente. Lo que sí sería triste que se ha visto, por lo menos en Argentina, es que utilicen a las fuerzas de seguridad políticamente para mostrar una cara que realmente no es y que las fuerzas de seguridad eh, por momentos o temporadas dejen de cumplir realmente el rol o la función para las cuales fueron hechas. Daniel, ¿de dónde sos vos? Argentina, profesor, la ¿De provincia de alguna Buenos Aires, en específico, provincia de Buenos Aires? ¿Y de qué fuerza sos? Gendarmería. Gendarmería. Bien. ¿Jorge? Hola, sí, creo que no es un peligro porque aparte nosotros como ciudadanos y viviendo en cada lugar y directamente militamos, o sea, no militamos, pero sí tenemos un- como una cercanía, ¿no?, a una determinada doctrina o partido político. Yo creo que lo que estaría mal es que, por ejemplo, que la persona que tiene una ideología eh, la, o sea, se haga hacia la fuerza, o sea, como que tome partido hacia beneficiar a determinado sector. Eso es creo lo que sería por ahí lo peligroso. Aquí, por ejemplo, en Río Negro no se permite directamente ser militar en un partido político, pero indirectamente o sea, todas las personas tienen una simpatía hacia determinado partido. Bien. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Acá lo que hay que separar. René, te escucho. René, levantaste la mano. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches con todos. Bueno, yo pienso que siempre, como ya expusieron algunos compañeros, siempre va a existir como una especie de no sé si un afecto, un apego o un pensamiento, ¿no?, hacia un determinado, no sé, movimiento o partido político. Yo en algún momento a un profesor que nos daba las clases, por ejemplo, en la escuela de formación, nos decía que obviamente todas las personas, todos los seres humanos somos políticos, o sea, por una especie hasta como por naturaleza, se podría decir, y que siempre tenemos una tendencia a escoger o ser adeptos a algo. Entonces, no sé hasta qué punto, obviamente, nosotros acá también, obviamente en la policía en Ecuador, está prohibido el tema de militar en un partido político, en un movimiento político, pues porque obviamente se nos dice que somos garantistas en el tema por ejemplo, el tema de elecciones, etcétera, y que obviamente no podemos pertenecer, pero yo siempre he creído, cada vez que se dan, por ejemplo, elecciones, que uno siempre tiene en la mente un tipo de tendencia, ¿no? O sea, como que siempre tiene o comparte una ideología o tal vez un pensamiento, que no se haga pública, que no se lo transmita tal vez hacia los demás, es diferente, ¿no? Y tal vez uno se queda con esa reserva. Gracias, René. Eso nada más. Muchas gracias. Me parece que lo que tendríamos que separar acá, y esto es una mera opinión. Recuerden, estamos en un ámbito académico, esto es una pregunta que deja abierta para que cada uno opine y pueda dar su punto de vista respecto a esta pregunta. En lo personal, creo que hay que dividir
lo que es la persona individual, y el compañero allá decía que un docente decía que somos seres políticos en su curso de formación, y bueno, ya los griegos, los filósofos griegos, eh, los, los tres filósofos más conocidos de Grecia, porque todo el mundo seguro conocemos, hablaban del son politicón, o sea, hablaban del ser político, de la persona que no podía estar separada de pensar y de discutir la realidad en la que vivía y la realidad en la que quería y cómo lograrlo. Pero creo que hay que separar lo que es la militancia política individual y la militancia política institucional. Creo que es grave cuando la institución adopta una ideología partidaria y la defiende a ultranza. Todos somos libres de pensar lo que queremos y de militar lo que consideramos que es correcto. Como institución tenemos ciertas obligaciones, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas tienen ciertas obligaciones que no podrían tener un apego a una determinada ideología partidaria, como quizás en algunos momentos ha pasado, sobre todo acá en Argentina. Lucrecia. Sí, lo que yo creo era justamente eso, que por ahí quizás algunos políticos podría decirse que utilizan a la fuerza de seguridad haciendo campañas, prometiendo o brindándole apoyo, leyes, que como un respaldo que por ahí hace que las fuerzas de seguridad voten por tal partido político en esas promesas que por ahí generalmente no quedan ahí en el aire y no se cumplen. En eso creo que por ahí utilizan a la fuerza de seguridad. Bien. Gracias, Lucrecia. Vos sos de Argentina, ¿no es cierto, Lucrecia? Sí, de Santa Fe. De Santa Fe. Bien. Gracias por tu participación. Bueno, eso, si alguno más quiere opinar respecto a eso, me parece que es peligroso, y con eso cierro, que las instituciones, como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, institucionalmente tengan una orientación partidaria. Vamos a entrar con algunas de las cosas que quedaron pendientes de esta primera unidad y que quiero que queden bien firmes. Pongo el caso de Ecuador, pero en Latinoamérica, en la mayoría de los países se dio, por no decir en la totalidad, se dio el mismo efecto o el mismo resultado de acuerdo a la evolución que fue dando cada país. Antes del 2008, o sea, Ecuador hizo por lo menos legislativamente, con la modificación de la Carta Magna, hizo un vuelco, un cambio sustancial respecto a todo lo que tiene que ver con la seguridad, cómo se entendía la seguridad del Estado, quién era el centro de la seguridad del Estado y los roles que iban a empezar a cumplir las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. En esta placa ustedes tienen un resumen de algunos cambios, los cambios más importantes y que reflejan también las situaciones que se fueron dando en otros países. Cuando cambia la Constitución, también luego de eso, la legislación del país tiene que adaptarse a la nueva Constitución. En esa adaptación, la Ley de Seguridad Pública comienza a civilizar, por decirlo de alguna manera, o a introducir civiles en los mandos intermedios, o sea, por arriba de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y por debajo de quien administra el poder ejecutivo de ese país. Uno de los cambios sustanciales, uno de los cambios más significativos fue la división por ley de los roles que cumplían las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y la creación de los ministerios. A ver si alguno de los compañeros de Ecuador
le puede poner nombre a esos ministerios que fueron creados y que dividieron los roles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. A ver si me dan una mano en eso. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Brian? Se crearon los ministerios de gobierno, los ministerios del interior, pero en la actualidad se cambiaron de nombre. Vos sabés que, Brian, se cortó. Buenas noches, el Wi-Fi debe de ser, disculpe, profesor. Bien, decías que se crearon los ministerios de gobierno y el Ministerio del Interior. Y que en la actualidad, y ahí no te escuché más. En la actualidad lo conocen como Ministerio de Gobierno, el que controla lo que es la seguridad interna. Uh-huh. ¿Y las Fuerzas Armadas? El Ministerio de Defensa. Bien. Aquí en Argentina, en una primera instancia, las fuerzas intermedias, que la clase pasada establecimos esas fuerzas intermedias, que eran la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la Policía Federal dependían del Ministerio del Interior. Luego, más adelante, se creó lo que se conoce como Ministerio de Seguridad Nacional. Y las Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. Nosotros acá en Argentina, a ver si alguno seguramente debe saber, que hay una frase muy recurrente que se llama esfuerzo de seguridad, esfuerzo de policía, esfuerzo de seguridad nacional. ¿Cuál es la ley que regula todo lo que tenga que ver con el funcionamiento o el rol y los objetivos de las fuerzas intermedias de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal? ¿Y cuál es la ley que regula los objetivos y la misión de las Fuerzas Armadas? A ver si alguno de Argentina la recuerda. ¿La ley del interior? Le falta algo adelante, pero sí. La ley de seguridad del interior, la Bien. 24-59 creo que es. Sí. Bien. ¿Y la ley que regula las Fuerzas Armadas? Tienen tiempo de buscar en internet, ahí. Usen los aparatos que tienen ahí a mano. ¿Ley de Defensa Nacional, licenciado? Ahí estamos, exactamente. Tenemos la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. En esas dos legislaciones, nosotros si bien no hicimos un cambio de constitución, nuestra última reforma de constitución fue en el año 1994, en esa ley, la reforma de constitución, se incluyen un montón de legislaciones de tratados internacionales, y en esos tratados internacionales vienen algunos principios de división de los roles de las funciones del ejército y de las fuerzas de seguridad. Pero nuestra división o nuestra separación en Argentina se fue dando ya con el regreso a la democracia y el primer gobierno de Alfonsín. Y se fortalece luego con el gobierno de Menem, con algunas cuestiones que pasan hacia dentro de las fuerzas, con la terminación del servicio militar obligatorio y otras cuestiones que dividen más efectivamente las funciones de cada fuerza. En Ecuador, esta ley de seguridad pública reemplaza a la ley de seguridad interna, y entre algunas de las cosas que hacen es definir cómo iba a ser esta Policía Nacional, que es un artículo muy largo. Yo intenté aprendérmelo de memoria, pero es muy largo, los roles y la función que le otorga, pero en resumen, lo que dice la ley es que va a ser una fuerza profesionalizada, civil, que va a estar dotada de tecnología, de
de mucha inversión y que va a intentar ser una policía más cercana a la comunidad con los principios de la policía comunitaria, con los principios de la comunidad. Ese resumen que hace la ley de Ecuador es reflejo de lo que se venía dando en Latinoamérica y de lo que algunos países tardaron un poquito más. Pero la mayoría de los países de Latinoamérica orientaron a sus fuerzas de seguridad, a sus policías de orden público, a sus fuerzas intermedias, a tener un rol más amigable y más cercano con la ciudadanía. Daniel Mena, te escucho. Sí, licenciado, levanté la mano anteriormente para el tema de la situación del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, que posterior se llama actualmente Ministerio de Gobierno. Ahí había alzado la mano en el tema anterior. Ah, bueno. Lucrecia, gracias, Daniel. No, también igual, se me quedó presionado. Quedó levantada la mano. Bien. La reforma del año ese del 2008, lo que hace es, en Ecuador, o sea, no es un cambio de un día para otro, son procesos. Recuerden que dijimos que son procesos sociales. Son procesos y para poder tratar esos procesos lo que hacen es armar comisiones de seguridad interna y externa, con mucha participación, o por lo menos fueron escuchados. Ojo que yo lo que hablo, por eso me gusta que los de Ecuador participen, yo hablo por las lecturas que leo. No estuve presente como ustedes en Ecuador, pero las lecturas lo que dicen es que las comisiones fueron comisiones nutridas de personas y donde tuvieron participación gente del ejército y gente de la policía de altos cargos que de alguna manera tuvieron influencia respecto a los resultados que se fueron dando. No sé si alguno de Ecuador me puede decir si fue así o no. Bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Me escuchan o se me cortó? Se escucha entrecortado, más o menos. Sí, de a rato se corta, licenciado. Sí, me acaba de avisar me salió un mensaje recién que mi internet no es muy buena. Así que esperemos que no se corte. Bueno, sigamos avanzando. En Latinoamérica, como yo les expliqué en la clase pasada, desde el 90, desde el 70 y pico, en algunos países más avanzados, y desde el 90 en otros países que demoraron un poquito más, se comenzó a entender, y al cambiar el paradigma, que era necesario estudiar las realidades que estaban pasando en cada país. Se entendió eso, pero lo que se hizo en la mayoría de los países fue mirar hacia el norte, hacia Estados Unidos, o hacia Europa. Empezaron con los países nórdicos y luego siguieron con Europa Central y comenzaron a traer algunas cuestiones que en esos países habían funcionado. En esa importación de modelos tenemos o podemos observar algo muy, muy notorio, que es el concepto de policía comunitaria, que de acuerdo al país en el que se dio, se implementó de distintas maneras. En Ecuador, lo que yo tengo entendido y lo que puedo observar, es que, como debe ser, es supuestamente el principio de policía comunitaria, es que las fuerzas de seguridad, todas, estén formadas y capacitadas con los principios, con esos 3 principios básicos de la seguridad comunitaria. No sé si alguno se los acuerda cuáles son. O quiénes son los 3 elementos que deben participar en la seguridad comunitaria.
La sociedad. Ujú. La sociedad, la policía y la comunidad como tal, y el Estado como, como partícipe principal dentro de la seguridad. Bien, exactamente. Entonces, fíjense que dice el Estado, la policía y la sociedad. El Estado como garante de la seguridad, la policía como mano ejecutora del concepto de seguridad comunitaria y la sociedad como parte necesaria de, de la evolución y de el mejoramiento de la seguridad. No se puede tener seguridad sin la ciudadanía. La policía como ejecutora de las políticas públicas del Estado y como hermana de la sociedad. En esa importación de modelos policiales, además del policía comunitaria, que se diversificó y se observa en toda Latinoamérica, los nuevos delitos que comenzaron a aparecer y que se conoce como otros delitos nuevos, empezaron los países y los políticos comenzaron a pensar que era necesario endurecer, evolucionaron o involucionaron luego el concepto de seguridad comunitaria o de policía comunitaria y entendieron que quizás hacía falta llevar a las policías o a las policías de orden público a dotarlas de herramientas que las acerquen al concepto, a lo que fueron en su principio, que es la del origen militar de las policías. Entonces, en algunos países, México es un ejemplo de ello, la policía se comenzó a orientar nuevamente a un poco más de mano dura, y que se conoce con el término de militarización policial. En otros países, que Ecuador en algunos aspectos lo ha sido, se comenzó a pensar en lo que se conoce como policialización militar. Empezar a darle nuevamente a las Fuerzas Armadas algunas funciones o algunos roles de seguridad interno. Cuando a la policía se les desmadraba o no tenía herramientas suficientes para luchar contra algún tipo de delito o algún tipo de banda organizada que tenía quizás mayor poder de fuego, mayor poder logístico, mayor poder de inteligencia, comenzaron a darle a los militares algunas funciones de policía. Que también México, en este aspecto, también lo asume. Ustedes, si han llegado a ver, los militares han estado trabajando en funciones de seguridad interna o interior en el país de México. En Ecuador he visto que fundamentado o acompañado por lo que está pasando con la pandemia, los militares han estado cumpliendo algunas funciones de seguridad dentro de las poblaciones del Ecuador. ¿Esto es así o estoy equivocado? Sí, buenas noches, profesor. Tanto en México como también en Brasil, que también hubo que poner mano dura y yo calculo para limpiar todos los crímenes y todo eso que había en la favela, digamos. Sí, ahora te contesto, Ezequiel. Henry Romero. Henry, ¿levantaste la mano? El micrófono. Ahí está. Por favor, buenas noches. Sí, verá, en los últimos años nuestra policía aquí en el Ecuador un poco ha intentado separarse de esa doctrina militar, ¿no? Que como usted dijo, todas las policías nacieron de situaciones militares, ¿no? Entonces aquí en el Ecuador podríamos decir que Fuerzas Armadas no tiene esa capacidad para judicializar los casos, ¿no? Ellos no tienen la potestad de detención acá en el Ecuador, ¿sí?
Más bien, pues, la mayoría de casos de conmoción que ha habido en el Ecuador han sido por las Fuerzas Especiales de Policía Nacional. Sí, ha habido situaciones como en esos últimos casos, situaciones de los motines carcelarios que últimamente en nuestro país ha sido de conmoción nacional. Entonces, de Fuerzas Armadas ha apoyado en la situación operativa, sí, más bien podríamos decir en los cercos externos. Pero lo que es Policía Nacional está tanto con fuerzas especiales de inteligencia e investigación, realizando los trabajos necesarios para poder un poco frenar esta situación contractual que estamos viviendo últimamente. Es lo que ha pasado últimamente acá con lo que es Policía Nacional. La ciudadanía también pide el apoyo de lo que es Fuerzas Armadas, pero como les digo, ellos no están en la potestad de proceder a la detención de una persona. En el caso, como son situaciones de narcotráfico, en el caso que ellos lleguen a resolver algún caso o incautación de droga, ellos lo que hacen es entregarnos esos procedimientos a nosotros para poder judicializar. Eso es lo que está pasando acá en nuestro país, profesor. Bien, muchas gracias. Ezequiel, con respecto a lo que vos planteás, esto que pasó en Brasil es el resultado de lo que yo estaba diciendo. Aumentan las violencias y las ideas o las costumbres que tenemos respecto a cómo se debe confrontar, cómo se debe enfrentar es con más violencia. Más adelante ustedes van a ver en la segunda unidad que hay una teoría o hay una teoría de seguridad o de cómo se enfrenta la seguridad, que habla de la cuestión situacional del delito, y van a ver algo que explica claramente qué es lo que pasa cuando solamente, no digo que no se debe hacer, pero solamente a el aumento de la violencia le sumamos aumento de la violencia del Estado, para resumirlo. Vamos viendo que cuando hay una firme convicción de parte de la inseguridad de continuar en su posición, lo que hacemos es lograr si solamente trabajamos con fuerza, si a la fuerza le aplicamos solamente una fuerza y no la ayudamos con otras cuestiones, con prevención social y con prevención comunitaria, no solamente prevención situacional, vamos a ver que el resultado de lo que hacemos es que comienza a escalar esa violencia. Eso con vos, Ezequiel. Quiero cerrar el siguiente concepto antes de avanzar. Si alguno tiene algo más para decir, espérenme 2 segundos que cierro para que no se vaya la idea de lo que quiero decir con estas pocas diapositivas que hemos pasado hasta ahora. ¿Qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica estaban las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, tenían los roles mezclados. Se evolucionó, se dividió y comenzaban a aparecer lo que son los ministerios que manejaban, con el nombre que sea, ministerios que manejaban a las fuerzas armadas y ministerios que manejaban a las fuerzas de seguridad o fuerzas intermedias. Esos ministerios conducidos por civiles designados políticamente. O sea, aparece en Latinoamérica todo un cuadro político sin experiencia en seguridad, sin conocimiento en seguridad. No digo que alguno no lo tenga, pero en su mayoría, personas que comienzan a conducir la seguridad y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Intermedias con poco o nulo conocimiento respecto a los fenómenos de la seguridad y al funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Entonces, desde el 78, el 80, 90, de acuerdo al país en el que estemos parados, procesos de 10, 20 años que se van dando, 30 años se van dando, con gente que recién ahora, o hace unos pocos años, han entendido lo que implica la seguridad y cómo funcionan internamente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Entonces, de acá a 10, 20, 30 años, vamos a empezar a ver que se van a empezar a implementar políticas o ideas propias de Latinoamérica. Se dio esa evolución. Ahora, en los últimos años, de acuerdo al aumento de la violencia y la aparición de
otras formas de delincuencia o nuevos delitos, o delitos transnacionales con más violencia y más fuerza, que se está viendo es que la primera opción, resultado de este desconocimiento o esta poca evolución todavía que se está dando en algunos países respecto al conocimiento de los quienes manejan a la seguridad, es volver a darle roles internos a las Fuerzas Armadas. En mayor o menor medida, de acuerdo al país donde estemos parados. Bueno, quería cerrar eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si no, avanzo. ¿No? Bien. Algunas de las ideas que se fueron implementando en Latinoamérica fueron estas políticas de mano dura. En Estados Unidos hay una política de mano dura que era, por ejemplo, que se conoció como el tercer strike y out, o tercer strike afuera. Era, cometías 3 delitos o 3 penas y quedabas condenado de por vida. No podías, no tenías opción a estar fuera de la cárcel. En Argentina, y en Santa Fe particularmente, esa idea de tercer strike afuera, los que son de Santa Fe seguramente y los que son de Argentina quizás me pueden ayudar en alguna otra provincia, los fiscales de Santa Fe implementaron esa idea para lo que es la prisión preventiva. O sea, dejar a una persona sin condena dentro de las cárceles. Entonces, aquellas personas que cometían 3 delitos, o que cometen actualmente 3 delitos, no tienen derecho a la prisión no tienen derecho a la excarcelación, sino que van directamente a lo que es prisión preventiva. ¿En qué se basaron algunas de las primeras ideas por esta falta de experiencia de los políticos en Argentina que empezaron a manejar las Fuerzas Armadas y Seguridad o la seguridad en los países? Es la creación de más penas y nuevos tipos penales. Acá en Argentina con la ley Bloomberg, cuando estuvieron el tema en boga de los secuestros extorsivos en el 2001, 2002 y 2003, desde el 99 más o menos, se crearon nuevos tipos penales y se aumentaban las penas, como si eso fuese a resolver la cuestión de fondo. Se pensó, se discutió y se logró en algunos casos la reducción de la edad de imputabilidad o se complejizó o se implementaron nuevas penas para los menores, o las decisiones que tomaban los jueces de menores fueron más restrictivas que antes. Esto trajo aparejado el aumento de la población carcelaria, o sea, ¿por qué? Había más gente presa, se limitaron en algunas cuestiones las salidas transitorias o la posibilidad de acceder a los arrestos domiciliarios o las libertades domiciliarias. Entonces aumentaron las personas en prisión. Bueno, y el cuarto punto que estuvimos hablando hasta ahora, que es la aparición nuevamente de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. ¿Alguno tiene algo para opinar acá? Esto se daba porque se daba manotazos ahogados, se intentaba dar soluciones mágicas a cuestiones que son muy complejas, y con poca experiencia y poco conocimiento respecto a lo que implica manejar la seguridad o manejar los sistemas de seguridad, se toman esas decisiones. Nunca se pudo lograr, o sí se pudo lograr momentáneamente. Por ejemplo, Ecuador es un país que por un tiempo bajó exponencialmente la tasa de homicidios. A partir del 2017, 2018 empezó a subir de nuevo, 2019 sobre todo, pero había bajado desde los 2 dígitos y estaba en un 4%, un 3%, pasó a ser una de las tasas más bajas de Latinoamérica, fue la más baja, perdón, de Latinoamérica en homicidio. Ustedes recuerdan que la tasa de homicidio es un indicador, o es el índice que se toma, no es el único, pero es el primero, o el que primero se observa, para analizar los índices de seguridad o cómo está la seguridad en determinado país. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es el indicador mundial que se toma como primer indicador para medir la inseguridad en los países. Latinoamérica tiene 2 dígitos promedio en todos lados, y Ecuador lo había logrado bajar y ahora actualmente lo ha subido nuevamente.
el aumento de las violencias en Latinoamérica, el aumento de las tasas de homicidio, la aparición de nuevos delitos, hizo que el fenómeno de la seguridad privada creciera. Y pasó de ser algo muy escaso o muy específico para determinadas empresas o personalidades, a ser algo un poco más masivo. En Argentina, fíjese que en Argentina tenemos aproximadamente 250.000 vigiladores de seguridad privada. Casi lo mismo, o un poquito menos, debe ser un 60%, un 65% en relación a la cantidad de policías que tenemos en Argentina. Es una masa monstruosa. Y eso vino de la mano de la incapacidad del Estado para dar determinadas comodidades o seguridades a personas que pueden pagar un servicio privado de seguridad. Un servicio privado de seguridad que cuando comenzó, como toda Latinoamérica que era nuevo, no estaba regulado. No estaba regulado y nadie lo administraba. La mayoría de las empresas de seguridad de Latinoamérica son empresas que vienen de afuera, empezaron viniendo de Europa y Estados Unidos, luego empezaron a crecer algunas dentro de Latinoamérica, pero en su mayoría, sobre todo en los países más chicos, hay empresas que vienen de otros países. Por ejemplo, seguramente, no sé si en Ecuador está, pero en Argentina está Prosegur, que es conocida internacionalmente, y después hay empresas nacionales, por ejemplo, como Brújula, que está en todo el país, y que es algo nacional. Este fenómeno en algún momento tuvo que ser administrado, y el Estado tomó esa administración dentro de los ministerios que manejaban las fuerzas de seguridad interior. En Argentina, la mayoría dentro de los ministerios de seguridad, en Santa Fe específicamente dentro del Ministerio de Seguridad, y en Ecuador sé que hay dentro de la Policía Nacional hay una división, una dirección específica que se encarga de administrar o de controlar las empresas de seguridad privada. No sé si alguno me puede corregir de Ecuador. Si quiere hablar, puede hablar. Sí, profesor. En Ecuador existe una entidad que se encarga de la regulación, del control, de todo lo que es las empresas de seguridad privada en el país. Esta entidad obviamente está anclada, se puede decir de manera directa, a todo lo que tiene que ver con la supervisión de los guardias de seguridad, del armamento que llevan, que su armamento tenga registro, que hacen las inspecciones, de absolutamente todo, inclusive hasta de las empresas de transporte de valores. Entonces esta entidad se encarga de hacer todos esos controles a nivel nacional, en todo el territorio, ¿no? Entonces, pues, básicamente ellos se encargan, o es una entidad de la Policía Nacional mismo, que en coordinación también con el Ministerio de Gobierno, pues hace estos controles a nivel nacional. Ese fenómeno que usted me está contando se dio casi en la mayoría de Latinoamérica. La habilitación de las empresas de seguridad y el control de la empresa en sí a nivel de dueños y de asesores técnicos lo hacen los ministerios de Interior o Ministerio de Gobierno, como usted dice. Y luego el control de los vigiladores y de los objetivos, como le llaman ellos, los objetivos de seguridad, los hace la policía, en el caso de Ecuador, Policía Nacional, y en el caso de Argentina, que es como país federal, cada policía provincial. No sé si pasa lo mismo ahí en Ecuador también. Sí, es prácticamente lo mismo, sino que, por ejemplo, el tema de lo que usted mencionaba hace un momento acerca de
de esto de dar diferentes roles, inclusive el tema de seguridad en varios aspectos, en varios niveles, pasa también inclusive por estos controles, porque, por ejemplo, acá el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el encargado de poder emitir los respectivos permisos para poder tener ese armamento. Es decir, las empresas de seguridad tienen que hacer los trámites respectivos en dos frentes, pues, ¿no? En dos entidades. Tanto en el tema del ejército, a través del Ministerio de Defensa, para poder obtener sus permisos, para poder tener el tema de porte de armas, para que los guardias puedan tener su armamento, y obviamente por el otro lado, Policía Nacional se encarga del control de esa documentación, de esos espacios físicos en los que obviamente ellos están ejerciendo sus labores, de que tengan esos permisos al día, las instalaciones, etc. Muchas gracias, René. Esto es uno de los fenómenos que se ha dado en Latinoamérica, el crecimiento exponencial de la fuerza de la seguridad privada. En todos los países de Latinoamérica ha pasado, y en todos los países de Latinoamérica ha pasado lo mismo. Cuando creció, el Estado comenzó a regularlo a través de los ministerios que manejaban las fuerzas de seguridad interior y las policías, de acuerdo a cómo es el país, si es un país confederado, un país federal o un país unitario. Otra de las cuestiones que se dan en Latinoamérica son las reformas policiales. Esta evolución de las sociedades trajo aparejado, y el concepto de seguridad trajo aparejado la necesidad, o por lo menos lo que todos pensaron, es la necesidad de reformar sustancialmente las policías de cada país. Lo primero que se objetó en las policías era que en su nacimiento, o de donde provenían, o la formación que tenían, o quienes habían formado, o quienes habían contribuido a la formación de las fuerzas policiales, fueron las Fuerzas Armadas de cada país. Entonces tenían una doctrina muy relacionada a el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Y el concepto de fuerzas policiales o fuerzas de seguridad interior en la mayoría de Latinoamérica son fuerzas civiles armadas. Entonces, como nada tenían que ver con las Fuerzas Armadas, necesariamente necesitaban ser reformadas. Ese era uno de los motivos. El otro motivo era que en el momento que fueron creadas, la inseguridad era una, y había evolucionado tanto que la conformación orgánica, los objetivos y las misiones habían sido una, y ahora necesitaban tener otra orientación. En cada país esas reformas fueron distintas, pero en su mayoría a lo que atacaron fue, o sea, a donde fueron orientadas, no a lo que atacaron, a lo que fueron orientadas fue a la formación inicial, establecer un nuevo formato de formación inicial, desapegado de las costumbres militarizadas de formación. En la mayoría de los países, todas las cuestiones que tengan que ver con la formación hasta de conceptos relacionados a las Fuerzas Armadas, hasta, y esto que fue un fenómeno que se dio en todas las policías, el logro o la orientación de terminar las formaciones iniciales con algún tipo de titulación. En Argentina se conoce como terciarias, y en Ecuador, si no me equivoco, de nivel 3 o de nivel 2. Son estas formaciones de 3, 4, de 2 años, que son una antesala a la formación de licenciaturas o universitarias. ¿Y no le cogieron al que le seguías? Sí, pero ese accidente. Ah, él se accidenta. Disculpe que lo tuve que silenciar a Nixon. Ese fenómeno de reformas policiales se dio en esos aspectos. La mayoría, en todas, se dio para cambiar la doctrina interna, separarla de lo que eran las fuerzas militares, profesionalizar la policía, logrando estos títulos, y cambiar la orientación más comunitaria, que
que la que teníamos antes, que era un poco más confrontativa con la sociedad. Esos fueron los tres aspectos que se intentaron, más allá de que cada uno tomó una orientación distinta, en su mayoría fueron a buscar eso. Dividir lo que eran las Fuerzas Armadas de Seguridad a través de la formación inicial, lograr la profesionalización con titulaciones intermedias y cambiar la orientación de la policía a una policía más comunitaria y menos confrontativa. Si alguno quiere opinar mientras cambio de diapositiva, está para opinar. En esta evolución que se fue dando y la aparición de... Sí, lo escucho. Bueno, yo tengo algunas interrogantes sobre este tema, porque si bien es cierto, se ha querido darle un concepto o una imagen de un acercamiento a la comunidad. Por ejemplo, es hoy por hoy lo que está viviendo Colombia. Colombia, por ejemplo, si usted se da cuenta, ellos están tratando de dar una imagen totalmente diferente a la policía militarizada, a la policía represiva, a la policía que se encargaba de combatir la narcoguerrilla, etcétera. Y hoy por hoy, por ejemplo, ellos tratan de darle este aspecto de que son una policía con otra imagen, con otros uniformes, o sea, un cambio totalmente, ¿no? Pero a pesar de eso se sigue conservando, por ejemplo, el tema de los grados, y es lo mismo que pasa con nosotros acá en la Policía del Ecuador. Usted sabe que nosotros acá igual manejamos un tema de grados jerárquicos como se maneja en el ejército, tal cual. Compartimos ese mismo tema. Personalmente pienso y comparto muchas opiniones que ha traído esto, ¿no? Y es el tema de que en su momento hubo una experimentación en querer cambiar este tema de los grados, empezaron a llamarlo, por ejemplo, inspectores, subinspectores y cosas por el estilo, ¿no? O sea, querer cambiar ese modelo. Pero le comentaré que en base a estas experiencias, y veo que por eso también la Policía de Colombia todavía no cambia en ese sentido el tema, por ejemplo, de los grados, y tal vez si es que alguien es de allá me puede corregir sobre ese tema, siempre se apela al tema de la disciplina. El tema disciplinario es como que de una u otra manera lleva a que no se cambie este tema tal vez de los grados jerárquicos. Tal vez alguien me podrá decir que es algo tal vez un poco subjetivo o un poco superficial, pero yo le diré que con el paso del tiempo y lo que yo he podido observar y observo en el día a día, existe esta tesis de que si no existiese este tema de los grados jerárquicos, el tema de la disciplina empezaría a como que a resquebrajarse como tal, ¿no? Y es como que por eso no se puede romper totalmente para algunos. Personalmente yo no lo comparto. Todavía no se puede romper ese paradigma de que se tenga que cambiar este modelo de una policía más cercana. La Policía del Ecuador ha dado unos cambios o unos pasos abismales, se puede decir, con respecto a estos temas de acercamiento a la comunidad. Manejar este tema de lo que acá se conoce como PCs, unidades de policía comunitaria, manejar un modelo de gestión en el cual trató en su momento, o trata, o hasta el momento, de tener ese acercamiento a la comunidad, ¿no? Pero se va a dar siempre, yo creo, al menos de lo que estamos viendo acá, que no se va a poder como que pasar totalmente este tema de la militarización policial, ¿no? A algo que sea, no sé, cómo lo manejen tal vez en Argentina por otro tipo de nombres, o como por ejemplo lo hacen en las policías en otros países como Norteamérica, o como lo hacen en otros países, ¿no? Entonces como que siempre se ha mantenido, se ha tratado, a pesar de todos estos documentos de la ley, etcétera, es todavía reacio el tema de tratar de cambiar esto, por ejemplo, solamente en el tema de los grados. Esa sería mi opinión, de que no es como que para algunas personas no es como que un cambio 100%, y la gente todavía es como que la ciudadanía lo ve como desde ese punto de vista, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros decimos que somos una policía civil, que estandarizada, profesional, etcétera, pero en la misma, por ejemplo, Constitución nos dice que somos jerarquizados. O sea, ahí mismo existe, no sé, a mi parecer,
podría existir tal vez algún tipo de contradicción en ese tema. Yo entiendo que nuestra institución es una institución lineal, obviamente, piramidal, pero es como que algunas personas en la ciudadanía lo interpretan como que por eso es lo que todavía no podemos romper ese paradigma. Tanto también es así que cuando usted nombró anteriormente que el rato de dirigir los ministerios, la ciudadanía, las personas siempre dan una opinión de que quien debería dirigir estas instituciones son, por ejemplo, o militares en el tema del Ministerio de Defensa, o excomandantes policiales, o sea, independientemente de sus grados, ¿no? Pero gente que haya pasado por el tema operativo policial, etcétera, que de una u otra manera conozca una realidad. O sea, esas son muchas de las ocasiones, las posturas que uno escucha, que uno lee en diferentes puntos de opinión, en las redes sociales, etcétera. Bien, René, la verdad que el aporte que hiciste es muy bueno. Hay algo que se llama cultura institucional. En la teoría de las organizaciones, hay algo que se llama cultura institucional y otra cosa que se llama resistencia al cambio. Las instituciones de seguridad y las instituciones de Fuerzas Armadas son organizaciones con muchos años de historia, conformadas por personas formadas con una determinada doctrina, una determinada idea, y esa doctrina luego se fue reflejando, se fue dando una determinada experiencia. 1, 2, 5, 10, 20, 30 años de experiencia. Acostumbrados a determinada forma, el ser humano se siente seguro en esa forma y le cuesta mucho cambiar. Eso, cultura institucional. La resistencia, siempre que se va a dar un cambio va a haber resistencia. En las organizaciones como las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, muy estructuradas, muy conservadoras, esa resistencia a cambio son mucho más fuertes y mucho más difíciles de quebrar. Eso por segundo lugar. Tercer lugar, cada sociedad es un mundo. Nosotros dijimos en la clase pasada que los sistemas de seguridad que nosotros pensemos como licenciados tienen que ir orientados a los espacios más chicos posibles para atacar los problemas específicos de esos lugares. Entonces, cada sociedad es un mundo, cada cantón, cada provincia y cada país es particular, tiene sus particularidades, tienen su propio ethos. Entonces necesitan sus propias ideas y sus propias aplicaciones. Ver lo que pasó en otro país, es lo que yo les vengo diciendo hace tiempo, ver lo que pasó en otro país o en otros continentes es para observar, para ver experiencias. Y luego, de analizado el espacio en el que yo quiero aplicarlas, ver si se pueden dar de esa misma manera o que me sirvan a mí como un insumo o una base anterior para pensar lo que yo necesito en mi propio país. Quizás en Ecuador funcione y necesariamente de acuerdo por las características de la sociedad y por la orientación de los sistemas de seguridad, que haya doble cuadro. Ese doble cuadro viene naturalmente de las Fuerzas Armadas. Acá en Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de Santa Fe, y no me acuerdo en este momento si Policía de Córdoba tuvo una experiencia que duró un año, y Policía de San Luis, no me acuerdo si es Policía de San Luis la otra que tiene cuadro único. Pero en esa experiencia lo que se hizo fue unificar los cuadros. Acá, por ejemplo, en Santa Fe, lo que era personal superior y personal subalterno se unificó y ahora somos un cuadro único. Una experiencia que, de acuerdo a lo que nosotros veníamos acostumbrados, significó un cambio de paradigma total y una adaptación que llevó 10 y quizás hasta ahora todavía no estemos acostumbrados al cuadro único. No sé si
no sé si fue un capricho de un cuadro político o si fue el resultado de un análisis de lo que estaba pasando en el país o en la provincia, pero es lo que tenemos, y yo les puedo hablar de lo que era antes, de lo que era antes Santa Fe y lo que es ahora, y ha sido difícil la cuestión de la aplicación o del entendimiento o de observarse o verse dentro de la ocupación de distintos cargos o roles con este cuadro único. No creo que, no creo y no se ha observado en Latinoamérica muchos fenómenos de aparición, de esto de romper con la estructura histórica de doble cuadro de las fuerzas de seguridad interior. No creo que en todos lados sea necesario. Cada uno de ustedes, cuando empiecen a analizar, van a ver si es útil o no. Le puedo hablar de la experiencia propia de Argentina, que la provincia de Córdoba lo ha desestimado. Santa Fe viene haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse a ese sistema. Policía de Seguridad Aeroportuaria nació nuevamente, cambió el nombre, cambió la estructura, cambió todo, y pasó con el nuevo cuadro y se adaptó fácilmente. Y la otra, si no me acuerdo, Policía de San Luis, también va intentando lograrlo. No sé si René te ayudó en algo en eso, pero lo importante es que podamos analizar cada uno de nosotros qué es lo que pasa en cada espacio y qué es lo que necesitamos para que el sistema de seguridad funcione. Si el doble cuadro, el único cuadro, eso depende de cada circunstancia particular, de cada espacio geográfico. Bueno, este cambio de paradigma en Latinoamérica, te escucho, René, te escucho. Sí, bueno, como usted mismo manifiesta, profesor, me parece que las realidades de cada ciudadano, de cada país, de la ciudadanía de cada lugar es diferente. Yo podría decir que básicamente este tema de este doble cuadro, como usted manifiesta, ¿no? El tema de compartir un tema de algo de la militarización, del tema de una estructura ya cimentada. Pienso personalmente que a nivel de Ecuador ha dado resultado y todavía da resultado aún, ¿no? En algún momento, pues, no sé, yo he escuchado también acerca de términos en los que, por ejemplo, hacían referencia de que, como yo le comentaba en una clase anterior, esta creación tal vez de que existen varias policías, tal vez puede hacer como que exista de mejor manera una facilidad de introducir tal vez un cuadro único, ¿no? Porque tal vez se podría hablar de que son instituciones nuevas, como usted mismo lo ha manifestado, o sea, como que instituciones que resurgen en esos momentos y pues obviamente sus miembros son formados bajo ese cuadro único, como usted manifiesta, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros acá, el tema de más de 80 años prácticamente como Policía Nacional, es complicado hacer eso, y como yo le manifiesto, o sea, se evidencia en el tema, por ejemplo, de los resultados que da en el tema de combate a varios delitos, tanto los que se tenía antes y los que ahora van evolucionando, ¿no? Con los diferentes temas de las organizaciones delictivas, etcétera. Entonces, sí, yo podría decir que compartiría, al menos de acuerdo a la sociedad en la que uno está, en la que uno presta sus servicios, pues yo podría creer que podrían ser valideros tanto estos cuadros únicos como los que usted manifiesta, que aquellos que son o que tenemos estos dobles cuadros como usted manifiesta, ¿no? Eso nada más, profesor. Bueno, ¿alguno más quiere opinar al respecto? ¿No? Cuando se entendió que el centro de la seguridad es el ciudadano, comenzaron a aparecer, y se entendió que la inseguridad es un fenómeno complejo, empezaron a aparecer la necesidad de pensar el ataque o el enfrentamiento a los hechos de inseguridad y a las particularidades de cada ciudadanía con la participación de distintos actores. O sea, ¿quiénes son
los nuevos actores que aparecen, más allá del Estado y las fuerzas de seguridad, aparecen actores estatales distintos a los que ya manejaban la seguridad, que son en su mayoría el Poder Ejecutivo. Empiezan a aparecer otros actores que se los entiende como necesario y como influyente y como parte de los sistemas de seguridad, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no solamente en la línea o en el organigrama que dependían las fuerzas de seguridad, sino con todos los ministerios trabajando en conjunto. Los actores sociales, cuando hablamos de actores sociales, hablamos de las ONGs y de los grupos que trabajan cuestiones relacionadas a problemas sociales dentro de la ciudadanía. En los actores económicos, acá metemos a las empresas, metemos a los grupos sociales o a las clases sociales influyentes y que tienen un poder económico en cada país, y a los actores comunitarios, acá sí, la ciudadanía en pleno. No solamente ahora en los sistemas de seguridad se piensa solamente al Estado y a las fuerzas de seguridad, sino a todos los que integramos la sociedad. Al cambiar de paradigma y poner a la ciudadanía como centro, todos quienes conforman la ciudadanía en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes aspectos, necesariamente tienen que trabajar en conjunto para evitar la inseguridad. Mientras más trabajemos, más complejo es la gestión, pero mejores resultados tiene. Bueno, lo que está abajo son los problemas específicos de América Latina, que en otros países o en otros lugares por ahí no se ven tan asiduamente. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se entiende importante y que se empiezan a implementar en América Latina? Es la producción de información. Yo la clase pasada dije que me sorprendió gratamente los trabajos que han presentado las promociones anteriores con resultantes o obtenidos de las bases de datos y que procesan la información, o que procesan los datos y producen información del Ecuador. Me llamó poderosamente la atención, primero, la recolección, la indexación, la producción de información que tienen y la accesibilidad que los distintos estamentos o individuos que forman la Fuerza de Seguridad de Policía Nacional para acceder a esa información. Entonces, se entendió, en América Latina, se entendió que el análisis del delito era de suma importancia para poder atacarlo. Y ahí comenzaron a aparecer foros de seguridad, empezaron a aparecer observatorios de seguridad del Estado y de los distintos actores. Personas o grupos que comenzaban a recolectar datos, a producir información y a decir, bueno, esto es lo que está pasando específicamente acá en Latinoamérica, esto es lo que tenemos que hacer para tratar de evitarlo. Cosas que antes no se hacían, antes se tomaban iniciativas o se tomaban decisiones de acuerdo al calor popular o a lo que pensaban quienes gobernaban en ese momento. Nosotros pensamos esto y bueno, me parece que podemos hacer lo siguiente. Empezaron a aparecer dentro de los estados organizaciones, secretarías, ministerios, direcciones que se dedican exclusivamente a recopilar datos, producir información y generar conocimiento, que son tres cosas distintas. Recolectar datos es todo lo que va entrando, ponerlo a un lado. Generar información o producir información es el análisis propio de esos datos, y generar conocimiento es nuevas ideas, nuevos paradigmas, nuevas formas de trabajar respecto a todo lo que analicé y logré informar. ¿En qué se observa? Por ejemplo, en Argentina. Copia de Estados Unidos, obviamente, ¿no? El cambiar, no sé si en Ecuador será lo mismo, pero en Argentina la mayoría de las provincias es cambiar la denominación de 101 del número de emergencia al 911, pero no solamente con el cambio del número, sino que dotar a esos espacios de cámaras de videovigilancia, grupos de recolección de datos, grupos que se dedican a analizar la información,
sistemas, inversión en sistemas de atención de llamadas telefónicas, de sistemas de GPS para los móviles, cosas que antes no se tenían, que eso produce determinados datos que generan determinada información. ¿Cuáles fueron algunas de las iniciativas en la región, en Latinoamérica? Cuando hablamos de institucionalidad, ya dijimos esta, la creación de los ministerios de seguridad, la creación del Ministerio de Gobierno, puestos intermedios entre las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y los decisores políticos, aquellos que llevan adelante la política pública. Convivencia de espacios públicos. Esto es algo que ustedes van a ver más adelante en algunos apuntes que yo les he dejado a unos autores, que es pensar los espacios que se generan nuevos o los que están generados, las modificaciones, en base a cómo van a impactar en la convivencia y en espacios más saludables o menos propensos para la seguridad, para la inseguridad. Políticas sociales y de control. Cuestiones que van orientadas a mejorar las situaciones económicas, educacionales, sociales de las personas para lograr un impacto en la reducción de las tasas de inseguridad. La gestión policial del territorio, la creación de organizaciones cada vez más chicas que se dedican a controlar o estar más cerca de poblaciones más pequeñas. Y la prevención situacional hace referencia, que es un fenómeno que se dio en todos los países, es la aparición de las cámaras de seguridad en primera instancia, el aumento de las dotaciones de policías en las fuerzas, estas grandes y masivas incorporaciones, que una vez que se recibían, enviándolos a hacer lo que se conoce como presencia dentro de distintos espacios y distintos territorios, fueron algunas de las iniciativas que se tomaron en la región. No sé si en Ecuador ha pasado lo mismo con respecto a esto que estaba comentando, de los ingresos masivos de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. La aparición de todas estas nuevas ideas, que yo es algo que por ahí he discutido con algunos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Ecuador, discutido en el sentido de intercambiar ideas, es que al entender a la seguridad como un problema social complejo y entender que van orientadas las políticas a la ciudadanía, que el centro de las políticas tiene que ser la ciudadanía, y que es necesario atacarlo multiagencialmente, multiactoralmente y multidisciplinariamente, el rol de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, específicamente en seguridad interior de las Fuerzas de Seguridad, pasa a ser el rol de un actor más dentro del sistema. Que todavía en Latinoamérica eso en la ciudadanía todavía no ha calado. Si bien quizás en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, perdón, y en quienes integran los ministerios, se entiende, pero en la ciudadanía todavía no. Todavía los ciudadanos siguen trasladando la responsabilidad del aumento de los índices de inseguridad a las fuerzas de seguridad. Cuando en realidad es un sistema integrado de muchos actores. Y la policía tiene un rol, que es la de cumplir actividades específicamente de prevención situacional del delito. Después vamos a tener otros actores que van a estar orientados a la prevención social del delito. Y una parte, la fuerza de seguridad, de prevención comunitaria. Entonces, este sistema complejo se ataca de estas tres maneras, a través de la prevención situacional, de la prevención social y de la prevención comunitaria. Siendo la policía o la fuerza de seguridad un actor de todos los actores que trabajan en el sistema de seguridad. Yo sé que por ahí quienes integran la fuerza de seguridad les cuesta correrse un poco del centro de la escena y decir, bueno, mi función es esta, y trato de hacer lo mejor posible mi función,
Pero también tengo que entender y tengo que sacarme esa mochila de arriba de decir que si en mi ciudad, en mi cantón, en mi provincia aumentó el delito, es responsabilidad exclusivamente de la policía. No, es responsabilidad del Estado. No de la ciudadanía, es responsabilidad del Estado. El Estado con todos sus actores. Y si algo sucedió mal, es responsabilidad del sistema de seguridad con todos los actores que se tienen que ver involucrados. Por eso una de las actividades de la tarea final nuestra es poder individualizar cuáles son los actores que trabajan o funcionan en ese sistema y después ver cuáles son los actores que deberían trabajar en el sistema que yo estoy analizando. Pregunta que dejo abierta ahora. ¿Es necesario un sistema de seguridad? Y si es necesario un sistema de seguridad, ¿tiene que ser un sistema nacional, un sistema subnacional o un sistema exclusivamente local? ¿Ustedes qué piensan? Ya vamos a ir terminando con esto para que se puedan ir a descansar. Yo creo que sí, profesor, porque si no, esto sería cualquier cosa. Me refiero a sistema con respecto a que varias personas trabajen en relación en conjunto y no que sea solamente función de la policía. Cuando hablo de sistema hablo de eso, quiero decir, ¿solamente la policía tiene que ser el responsable de la seguridad o somos un conjunto de personas trabajando en un sistema para reducir las tasas y los índices? Deberían colaborar también. Sí, obvio. Edwin. Creo que es un Sí, licenciado, conjunto buenas de... noches, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Muy buenas noches, licenciado. Pienso que, como usted lo manifestaba claramente, la seguridad ciudadana la componen muchos factores, tanto sociales, económicos, políticos. Todos estos factores, conjuntamente como Policía Nacional, nosotros estamos en territorio y es por eso que la cultura de la ciudadanía nos da la responsabilidad netamente a nosotros cuando sube los índices de tanto delictuales o de violencia. Como usted lo manifestó, todos los actores, directa o indirectamente, tenemos responsabilidad del índice de violencia o de delincuencia. Eso, licenciado. Respecto a lo que manifestaba usted del ECU 911, efectivamente aquí en el Ecuador también se incorporó el sistema del ECU 911, que es un centro donde recoge y están la mayoría de las instituciones del Estado y de seguridad, en este caso salud, Fuerzas Armadas, etcétera. Pienso que aún le falta un poco de ir, si cabe el término, reformando, ya que el sistema ECU 911, desde mi punto de vista, está muy bien porque están todas las fuerzas en este centro para la toma de decisiones, pero en la realidad, cuando hay un evento delictivo, la ciudadanía, hasta que llama al 911, le toman su llamada, le toman datos y de ahí recién esa persona que toma la llamada aquí en nuestro país específicamente es una persona civil. De ahí direcciona el auxilio, si es Policía Nacional o Fuerzas Armadas o las diferentes instituciones que lo requieran. Pero en el caso de Policía Nacional, recién en ese momento que llenan la ficha, lo pasan a Policía Nacional. Y de ahí, el despacho de Policía Nacional recién nos alerta a nosotros mediante radiofrecuencia. Entonces, pienso yo que la respuesta en territorio de nosotros siempre es inoportuna y es por eso que la ciudadanía se molesta, porque siempre nosotros llegamos después de 5 o 10 minutos e incluso las personas civiles no toman bien los datos, direcciones, que es como un policía lo podría hacer, pienso yo, de mejor manera, o también igual las personas civiles con una capacitación adecuada lo pueden hacer porque todos estamos en la misma capacidad, pero ellos no toman, por decirles si hubo un asalto, un robo, no toman referencia de cómo estaban vestidos, las placas, o alguna situación para uno estar más alerta, uno se va ciego recién a tomar contacto con la víctima y posterior de eso recién a tratar de tomar alguna acción cuando usted sabe que estas personas que se dedican a estos actos delictivos lo cometen y enseguida tratan de huir. Entonces es demasiado tardío la respuesta
pienso acá en esta situación. Anteriormente, e incluso en ciertos UPCs todavía existe un sistema que existía anteriormente, el 115, que era directo a la UPC o a la prevención de la policía, donde contestaba un servidor policial y él inmediatamente alertaba a las unidades mediante radiofrecuencia del acto que se haya cometido. Eso nomás, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Para ir cerrando esto, yo acá la pregunta que le hice anteriormente se ve reflejada en esta placa. Tenemos, se pueden implementar o se implementaron dos tipos de sistemas en Latinoamérica: el objetivo y el integral. El objetivo es el que está centrado o basado netamente en las fuerzas de seguridad. ¿Y en qué se basa? En lograr que no haya amenazas y cuando aparece una amenaza, neutralizarla. Prevención y represión. El concepto histórico y básico de la función de las fuerzas de seguridad. Están para evitar que pase algo y cuando pasó, neutralizarlo. Y está todo dirigido y basado solamente y exclusivamente en las fuerzas de seguridad. Los otros sistemas y los que en su mayoría están siendo implementados en Latinoamérica actualmente, y en algunos países que todavía quedan en el objetivo, lo están implementando, están discutiendo por lo menos, es el sistema integral. El trabajo integral basado en los conceptos de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria, esto que se llama ahí prevención compleja, donde se implementan la situacional, la social, la comunitaria, y la prevención policial exclusivamente por otro lado. En ese espacio donde trabaja la ciudadanía, en ese nivel del sistema integral donde trabaja la ciudadanía, en el diagnóstico de la situación y en el pensar las posibles soluciones. Una vez que el ciudadano colaboró en ver lo que está pasando y en pensar lo que podemos hacer, el Estado se hace cargo de comenzar a implementar la prevención, de ejercer el control, que se llama prevención secundaria, en sancionar lo que está pasando si ya no se pudo lograr con la prevención y no se pudo lograr con el control o la disuasión, que se evite la delincuencia. Viene la sanción, seguimos en prevención secundaria y luego, una vez que la persona ya no pudimos evitar que quisiera algo, pensar en la reinserción o prevención terciaria. Ese sistema integral, una vez que se terminó el paso de la prevención terciaria, nuevamente viene la ciudadanía a analizar cuáles fueron los efectos de lo que se pensó y lo que se implementó. Esto genera una retroalimentación o feedback, como se conoce, y ese se conoce como circuito del sistema de seguridad. Y son los roles que cumple la ciudadanía y el Estado. Entonces, todo esto que dijimos antes, los actores que vimos antes, cumplen un rol o una tarea dentro de la prevención primaria, en el rol de analizar lo que está pasando, pensar lo que vamos a hacer, y luego dejo en manos del Estado, que es quien tiene la obligación de llevar adelante las políticas, en todos sus niveles: la prevención primaria, la prevención secundaria, el control y la sanción, y la prevención terciaria, que es la reinserción. Me parece que René había levantado la mano, no te dejé adelante porque quería terminar con esa idea. ¿Querías decir algo, René? Sí, profesor. Bueno, en la implementación del tema integral como tal, el Ecuador obviamente tuvo una transición de lo que era antiguamente el tema de una llamada directa a solamente una institución, que en este caso era la Fuerza de Seguridad, Policía Nacional. Pero obviamente la implementación de este sistema multiagencial, interinstitucional, llevó obviamente a que se trate de dar una respuesta un poco más rápida. Es cierto que, como manifestaba uno de los compañeros que estaba escuchando, existe una demora, por ejemplo, en la respuesta
y se debe a múltiples factores, entre ellos, obviamente, el tema de que no se pueda agilitar hacia las unidades que están en territorio, como decimos nosotros acá. Pero se han implementado, por ejemplo, otras estrategias como el tema de policía comunitaria, el tema de los chats comunitarios, tratando de una u otra manera de solventar este tema de la comunicación. Claro, René, Es disculpa que te cierto que corte. Eso es lo que yo te decía antes con respecto a las estrategias que uno aplica de acuerdo a la sociedad en la que uno se desenvuelve. Por eso la importancia de hacer un buen diagnóstico de las necesidades de cada sociedad y las realidades de cada sociedad. Entonces, mientras más local lo hagamos, o sea, mientras más chico sea el espacio, mejor vamos a hacer esos análisis y más cercanía vamos a tener con la gente. O sea, más vínculos vamos a tener, mejor información vamos a tener, mejores implementación y mejores resultados podemos lograr. Hay un montón de estrategias, la conformación de grupos de chat, las alarmas comunitarias, las sirenas comunitarias, los rondines comunitarios, hay la contratación de vigiladores privados, hay un montón de estrategias que se pueden utilizar, se pueden realizar en conjunto de acuerdo al análisis que hagamos específico de ese determinado espacio geográfico y de la sociedad que realicemos. Porque no es lo mismo el análisis o los resultados que vamos a tener de una comunidad o de una localidad pequeña de 4 cuadras, de 4 manzanas, del centro de una ciudad importante de Ecuador, que de una localidad netamente formada por personas de los pueblos originarios que tienen un montón de particularidades y un montón de costumbres específicas. Por ejemplo, acá en Argentina, lo que son en Santa Fe, me voy a Santa Fe y a mi ciudad Rosario. Tenemos un barrio que se llama Barrio Toba, donde el barrio está manejado por los caciques. El cacique de los Tobas es el referente y a quien le hacen caso. Vos podés convencerlo con los mejores argumentos, podés tener la mejor estrategia, pero si el cacique no dice que se haga, no se hace. sí, exactamente, lo mismo pasa en Ecuador. Es idéntico, igual acá tenemos comunidades que pasa exactamente lo mismo. La policía no puede ingresar si ellos no dan la autorización. Entonces, conocer esa realidad, conocer cómo funciona internamente, conocer cuál es el rol del cacique, conocer cuáles son los roles internos, conocer cuáles son sus necesidades, y tratar de acercarse con estrategias diversas, participar de sus costumbres, quizás tener un amigo que sea de la comunidad y que te acerque y incorporarlo para poder saber qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que está pasando, te va a servir para poder diferenciar lo que va a ser útil ahí de lo que no. Y poder entender que hay una persona que es el referente y a quien es palabra santa, y que lo que él dice se hace y lo que él dice que no se hace, es importantísimo para poder lograr y para poder llevar a cabo las ideas que ustedes tienen. Una cosa también, que yo no tengo claro en el sistema, pero una cosa también quería opinar yo, era que desde mi punto de vista, si bien es cierto existe esta integralidad, pero creería yo que en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, el tema de las fuerzas de seguridad, en este caso de nosotros como Policía Nacional, en muchísimas de las ocasiones, un muy alto porcentaje, somos quienes respondemos primero y somos los que como que derivamos al tema de las otras instituciones, que obviamente a través de este sistema como el ECU 911 se puede obviamente gestionar el tema de una emergencia como tal, ¿no? Pero lo que yo manifiesto, mi punto de vista es que como Policía Nacional, por ejemplo, nosotros, a pesar de que existe esta integralidad, de una u otra manera somos los llamados a través de las comunicaciones a que nos acerquemos, por ejemplo, a hacer una verificación y de acuerdo a eso nosotros, por ejemplo, llamar a una unidad de emergencia, una unidad de ambulancia, de rescate, etcétera, etcétera. Eso nada más, profesor. Bueno, muchas gracias, René. Nosotros vamos a ver más adelante en la segunda unidad algo que se llama prevención situacional del delito. La prevención situacional del delito se basa en 3 teorías que le dan fundamento a
a lo que ellos luego, a los quienes lo pensaron, quienes lo defienden, toman como medidas necesarias para reducir la comisión o reducir los índices de inseguridad. Una de esas teorías, vamos a hacerlo bien resumidamente porque lo vamos a ver en la segunda unidad, dice que el delincuente es una persona inteligente. Dice que la persona que se dedica a delinquir, bueno, no lo llama delincuente porque dice que no es una persona que está dedicada al delito, sino que dice que es una persona que tiene la oportunidad y de acuerdo a las circunstancias se le genera la oportunidad para poder delinquir. Y dice que no lo es siempre, lo es intermitentemente, o lo es por un momento y después deja de serlo. David Matza hace un análisis de la delincuencia juvenil, que es el libro de la quinta semana que ustedes tienen ahí para leer, y llega a unas conclusiones interesantes. Recuerden esto, él analiza un determinado espacio, un determinado territorio en un determinado momento. Pero bueno, estas conclusiones que él hace se pueden extrapolar y pueden hacerse, si queremos, generales. Recuerden que después usted tiene que analizarlo y ver si se dan en sus espacios. Él dice, David Matza, que la mayoría supera la etapa delictiva. Dice que la mayoría de los delincuentes que él analiza en los espacios que se desarrolla, lo hacen por el hecho de pertenecer a un espacio, lo hacen porque las sociedades en las que se desenvuelven, el poder ser aceptado por determinados grupos, necesariamente lo llevan a delinquir. En donde él analiza, el delito es bastante estricto y algunas acciones que en Latinoamérica nosotros tomamos como faltas administrativas o como faltas como contravenciones, ellos los ven como delitos penales. Dice que la delincuencia en los juveniles, en los adolescentes, les da cierto estatus y que ellos juegan ese rol, ahí dice datos, pero es a ratos. O sea, van con un grupo de amigos y ven a otra bandita y se enfrentan por el solo hecho de ver que su grupo es más poderoso, más potente que ellos. Y quizás esa actividad la hacen los fines de semana o la hacen una vez por año, cuando surge esa circunstancia de enfrentarse a golpes con alguien. O de sustraerle alguna prenda a un grupo enemigo, por ejemplo. Después otra observación que dice que los patrones sostenidos de conductas reprochables prosperan en un contexto de pares. ¿Qué significa? Que estas conductas reprochables judicialmente o penalmente solamente las realizan cuando están con personas que piensan igual que él. Por ejemplo, una persona que vive en un espacio donde hay una bandita que realiza delitos, cuando está con ellos el viernes a las 12 del mediodía, realiza delitos, pero después cuando el fin de semana se va, por ejemplo, a vivir de la abuela o a visitar a la abuela y se encuentra con gente con la que no comete delitos, no es que no los comete ni los incita a cometerlos, sino que se adapta a esa realidad. Entonces, esto que dicen los patrones sostenidos de conducta reprochable, prosperan en un contexto de pares, hay un dicho acá en Argentina que es, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, y otro, por ejemplo, un poco más de barrio, es, si se me borró, disculpen. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré quién eres, y el otro es la mala junta, ahí me salió. La mala junta te lleva a hacer cosas. Un dicho un poco más de barrio y otro un poquito más social, el anterior. Pero resume lo que dice Matza. De acuerdo a con quién te juntas, en el momento que te juntas, es lo que vas a hacer. Y lo haces en ese momento. Si después estás con otro grupo que no lo hace, no lo vas a hacer. Mientras te juntes con la gente que se dedica a eso, te vas a relacionar y te vas a hacer la misma conducta, y si estás con otro grupo, no lo vas a hacer.
Y después otra cosa que dice que el delincuente realiza la conducta delictiva de manera casual, intermitente y transitoria. Dice que la persona que comete delitos no es que está todo el día cometiendo delitos, sino que lo hace para lograr un objetivo determinado o por un gusto particular. Que es una persona común que se relaciona comúnmente con el mundo, va a la escuela, estudia, trabaja, tiene hijos, lleva al hijo a la escuela, lleva al hijo a hacer un deporte, paga sus impuestos o no, tiene una vida mm, socialmente normal, pero en determinados momentos, en determinados espacios, se dedica a delinquir. No es una persona que se levanta a la mañana pensando que va a delinquir, delinque todo el día y se acuesta a la noche luego de delinquir, sino que tiene una vida eh, común y en determinados momentos o espacios lo hace. Y él centra todo, en los delincuentes juveniles centra todo en el deseo de pertenecer. Dice que para poder formar parte de un grupo, muchos adolescentes se dedican a hacer algunas actividades por el solo hecho de estar en un grupo y sentirse identificados. Y que después cuando pasan de la adolescencia, muchos abandonan esa actividad y otros lo hacen de manera más intermitente o más casual o transitoria. ¿Ustedes qué opinan? Y con eso terminamos. Nada, no opinan nada, tienen ganas de ir a dormir. Acá en Argentina son casi las 23, y en Ecuador deben ser casi las 21. Ya los de Ecuador deben tener hambre y los argentinos deben tener sueño. Así que bueno, si no opinan más nada, yo voy a dejar de grabar, como hago todas las clases.